Me escondí detrás del altar y escuché el plan de mi marido y su amante. Casi me desmayo. Ella pensaba que estaba viviendo el día más elegante de su vida, rodeada de lujo, sonrisas y promesas. Pero a veces, las apariencias engañan, y un simple paso en falso puede abrir la puerta a la peor traición. Un murmullo inesperado, una conversación que jamás debió escuchar, y un rostro que nunca imaginó ver en ese lugar. Porque hay secretos que se esconden en silencio, hasta que alguien se atreve a escuchar detrás del altar. Quédate hasta el final para descubrir lo que nadie se imagina. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. La tarde en Marbella resplandecía como un escaparate de alta gama. El resort, iluminado con lámparas de cristal y decorado con flores traídas de distintos países, parecía un templo del lujo. Lucía caminaba entre los invitados con una sonrisa calculada, mientras en su interior sentía una presión inexplicable, como si algo invisible la empujara hacia un abismo. La música de cuerdas creaba un ambiente solemne, pero su mente estaba en otro lugar, obsesionada con las ausencias prolongadas de Alejandro, su marido millonario. No podía dejar de pensar en que aquel hombre tan encantador con los demás ocultaba un secreto que tarde o temprano saldría a la luz. El murmullo de voces se mezclaba con risas falsas, brindis y comentarios sobre nuevas inversiones. Nadie sospechaba que bajo aquel ambiente de sofisticación se gestaba una tragedia personal. Lucía, incapaz de soportar la sensación de que algo estaba sucediendo a sus espaldas, decidió apartarse del bullicio. Sus pasos la llevaron hasta la zona del altar, un espacio semioscuro al que pocos invitados se acercaban. Allí, resguardada por columnas y cortinas pesadas, sintió que el aire cambiaba, como si la realidad se afilara para darle un golpe inesperado. Entonces lo escuchó. La voz grave de Alejandro resonaba con claridad, pero no estaba solo. En cuanto firmemos, el patrimonio quedará en nuestras manos, murmuró con una seguridad que heló la sangre de Lucía. Su cuerpo se tensó, los dedos se aferraron al mármol frío de la columna, intentando no perder el equilibrio. Lo conocía demasiado bien para no entender el peso de esas palabras. Hablaba de documentos, de herencias, de decisiones que podían destruir el legado de su familia. Un segundo murmullo se sumó, femenino, suave y venenoso al mismo tiempo. Lucía contuvo la respiración, sintiendo que la verdad estaba a punto de desgarrarla. Avanzó apenas unos centímetros, temblando, hasta que un rayo de luz le permitió ver el perfil de aquella mujer. El corazón le golpeó con fuerza en el pecho. No era una desconocida, no era una amiga lejana, no era una socia de negocios. Era Elena, su madrastra, la mujer que debía cuidar del bienestar de su padre enfermo. El golpe emocional fue tan brutal que por un instante pensó que iba a desplomarse allí mismo. Con tu firma, todo será nuestro, continuó Alejandro, ajeno a que la traición ya había sido descubierta. Elena respondió con una carcajada breve, elegante y calculada. Confía en mí. Nadie sospecha de una esposa fiel, menos de una mujer que cuida a su marido en un hospital. Lucía sintió que la respiración se le cortaba. Cada palabra era una daga directa a su alma. ¿Cómo podía ser que quienes más cerca estaban de ella compartieran una alianza tan cruel? Las luces del salón principal iluminaron de golpe el pasillo cercano, y Lucía retrocedió a tiempo para no ser descubierta. Se quedó apoyada contra la pared, con la mente saturada por imágenes de su infancia junto a su padre, por el cariño fingido de Elena y por las promesas de amor eterno de Alejandro. Nada parecía real, todo se había convertido en una representación hipócrita dentro de un escenario de lujo que ahora se le antojaba grotesco. De regreso entre los invitados, Lucía tuvo que recomponer su expresión. Alejandro apareció minutos después, impecable en su traje de diseñador, levantando copas y sonriendo para las cámaras como si nada hubiera ocurrido. Elena, por su parte, desfilaba con la seguridad de una reina, saludando a cada inversionista con un aire maternal que ahora resultaba insoportable para Lucía. Era la máscara perfecta para ocultar la perfidia. Lucía, cariño, estás deslumbrante, comentó Alejandro, besándole la mejilla delante de un grupo de empresarios. Lucía sonrió con rigidez, conteniendo la furia. Una de las invitadas se inclinó hacia ella para preguntar sobre las nuevas inversiones hoteleras en América Latina. Lucía respondió con frases cortas, intentando no quebrarse. El mundo seguía girando en torno al dinero y al poder, mientras su vida se desmoronaba en silencio. A medida que avanzaba la velada, el contraste entre la apariencia y la verdad la devoraba por dentro. Cada copa levantada, cada palabra de admiración hacia Alejandro era una puñalada más. Sabía que debía mantenerse firme, que no podía dejarse vencer por el pánico.
La traición estaba confirmada, pero aún no sabía cómo enfrentarlo sin perderlo todo. El destino de un imperio millonario pendía de decisiones que se tomarían en secreto, y ella estaba atrapada en el centro de esa tormenta. El final de la fiesta llegó con aplausos, música y promesas de futuros encuentros en destinos paradisíacos. Lucía permaneció inmóvil, mirando a su marido y a su madrastra compartir miradas furtivas que nadie más parecía notar. En ese instante, comprendió que no había marcha atrás. El lujo que la rodeaba no era más que una cárcel dorada, y las llaves estaban en manos de dos traidores que planeaban dejarla sin nada. Lo que aún no sabían es que ella había escuchado suficiente para iniciar una guerra silenciosa. Lucía apenas había dormido después de la ceremonia. La imagen de Alejandro y Elena, tan unidos en la oscuridad del altar, seguía martillando su cabeza como un eco imposible de acallar. Sin embargo, aquella misma noche, la madrastra se le acercó con la frescura de quien no tiene nada que esconder. El salón rebosaba elegancia, con lámparas doradas reflejando copas de champán y un despliegue de joyas que brillaban bajo la luz tenue. Elena, impecable en un vestido de alta gama, la abrazó con afecto fingido y comentó con una sonrisa helada: «Querida, ese vestido te queda perfecto, pareces una reina». Lucía contuvo un temblor, convencida de que cada palabra era veneno disfrazado de dulzura. La incomodidad no pasó desapercibida para Alejandro. Se acercó por detrás y le rodeó la cintura con gesto posesivo, exhibiéndola frente a un grupo de millonarios que celebraban sus más recientes inversiones. «Mi esposa es la joya de mi vida», anunció con voz grave, mientras los invitados aplaudían con entusiasmo. Lucía sonrió como si estuviera encantada, aunque por dentro la repulsión era insoportable. La sensación de estar atrapada en un teatro absurdo se intensificaba. Todo era apariencia, fachadas cuidadosamente construidas para ocultar una red de mentiras. El contraste era insoportable. En público, Alejandro jugaba el papel de marido ideal. En privado, tramaba junto a Elena la destrucción del patrimonio familiar. Lucía observaba a los inversionistas, hombres de trajes impecables que brindaban por nuevas alianzas, sin sospechar que el verdadero negocio se estaba cocinando a espaldas de todos. El lujo de aquel ambiente, lejos de deslumbrarla, se había convertido en un recordatorio cruel de la máscara que debía sostener. En medio del bullicio, Elena volvió a acercarse. Tomó la mano de Lucía con aparente ternura, acariciándola como lo haría una madre preocupada. «Estás muy callada esta noche. ¿Te encuentras bien?», preguntó, con un tono que sonaba a burla encubierta. Lucía levantó la mirada y, sin perder la compostura, respondió: «Estoy observando. Siempre es interesante ver cómo se mueve la gente cuando creen que nadie los escucha». Elena arqueó una ceja, desconcertada por la respuesta, pero mantuvo su sonrisa impecable. Los músicos iniciaron una pieza más animada, y Alejandro la invitó a bailar. Lucía no pudo negarse. Sabía que rechazarlo frente a tanta gente levantaría sospechas. La pista de baile se convirtió en un escaparate donde él la giraba con gracia, como si fueran la pareja perfecta. «Eres todo lo que soñé», murmuró Alejandro cerca de su oído, mientras ella apretaba los dientes para no gritarle la verdad. Cada paso de aquel baile era un recordatorio de la farsa que representaban juntos. Lucía notaba cómo las miradas de los presentes se clavaban en ellos. Admiraban el estilo, la complicidad aparente, la solidez de un matrimonio que era, en realidad, una ruina disfrazada. Cuando la música terminó, los aplausos llenaron el salón. Alejandro besó su mejilla con exagerada ternura, sellando la representación frente a todos. Fue en ese instante cuando Lucía comprendió que estaba completamente sola, rodeada de hipocresía. En un rincón del salón, dos mujeres comentaban lo afortunada que era por tener un marido tan devoto. Otra invitada, con un tono envidioso, murmuraba: «Si yo tuviera su vida, no pediría nada más». Lucía escuchaba cada palabra como si fueran cuchillos, porque nadie entendía que su mundo se desmoronaba por dentro. Lo que para los demás era un cuento de hadas, para ella se había transformado en una pesadilla silenciosa. A lo lejos, Elena observaba la escena con satisfacción. Había logrado lo que quería: una familia engañada, un esposo enfermo en un hospital sin voz ni voto, y una posición privilegiada al lado de un hombre dispuesto a sacrificarlo todo por ambición. Lucía, en cambio, sentía que debía aprender a jugar el mismo juego, ocultando sus emociones bajo un rostro sereno. El beso de Alejandro frente a todos fue la confirmación. Estaba atrapada en un mundo donde las apariencias valían más que la verdad. El evento continuó con brindis y discursos sobre futuros proyectos. Alejandro hablaba con entusiasmo de nuevas inversiones en hoteles de lujo, sin imaginar que Lucía,
detrás de su sonrisa falsa, estaba memorizando cada gesto, cada palabra, cada pista que pudiera usar contra él. La hipocresía lo cubría todo, desde las risas hasta los brindis, y ella comprendía que debía fortalecerse si quería sobrevivir a lo que estaba por venir. Cuando la velada terminó, Lucía subió al coche junto a Alejandro. Él, confiado, se inclinó para besarla en los labios. Ella se dejó besar, con el mismo gesto calculado que había aprendido a mostrar durante la noche. Pero en su interior, algo había cambiado. Ya no era la esposa sumisa que soportaba en silencio. El beso de la hipocresía había sellado un pacto invisible. Desde ese instante, ella juraba que llegaría el día en que ambos, Alejandro y Elena, pagarían por cada sonrisa fingida y cada mentira disfrazada de amor. El sol de media tarde bañaba las calles de Marbella con un resplandor engañoso, como si todo lo que brillaba fuera oro. Lucía conducía su coche de alta gama con manos temblorosas, siguiendo a distancia el vehículo de Alejandro. No había planeado nada, solo la había impulsado la necesidad de saber. Durante días, su intuición le había gritado que él se escabullía para algo más que reuniones de negocios. Esa tarde, en cuanto lo vio salir con prisa, supo que no podía dejarlo escapar sin descubrir la verdad. Cada kilómetro recorrido era un pulso de adrenalina que le hacía latir las sienes. La ciudad quedó atrás y el paisaje se tornó más exclusivo. Villas rodeadas de jardines impecables, mansiones con portones automáticos y seguridad privada. Un universo de lujo reservado para quienes habían acumulado fortunas con inversiones internacionales. Alejandro se detuvo frente a una propiedad recién estrenada, una mansión blanca con ventanales que parecían reflejar secretos en lugar de luz. Lucía estacionó lejos, con el corazón en la garganta, observando cómo él entraba como si fuera el dueño. Un escalofrío recorrió su cuerpo al ver encenderse las luces del interior. A través de los ventanales, alcanzó a distinguir una silueta femenina moviéndose con familiaridad. No era una invitada ocasional, era alguien que se sentía en casa. La rabia mezclada con angustia le nublaba la vista. ¿Sería de nuevo Elena? La duda la consumía, pero la certeza de que su marido compartía esa intimidad con otra mujer era suficiente para destrozarla. Decidida a enfrentarse a lo que fuera, bajó del coche, se arregló el cabello con manos nerviosas y caminó hasta el portón principal. Cada paso retumbaba como si todo el patrimonio de su familia dependiera de esa verdad. Respiró hondo y tocó el timbre. El sonido metálico resonó en el silencio de la tarde, amplificando su valentía. Segundos después, la puerta se abrió. Allí estaba Elena, impecable, vestida como una reina en su propio palacio. Sus ojos brillaban con un destello de sorpresa fingida, y su sonrisa parecía tallada para la ocasión. «Lucía, qué sorpresa verte aquí. ¿A qué debemos tu visita?», preguntó con un tono dulce que no coincidía con la tensión en su mirada. La sangre de Lucía se congeló. Ya no había dudas, todo lo que escuchó detrás del altar era verdad. «Quise pasar a ver la casa, me dijeron que era nueva en la familia», improvisó Lucía, ocultando el temblor de su voz. Elena no perdió la compostura, abrió más la puerta y la invitó a entrar, pero Lucía se negó con una excusa. No podía arriesgarse a que Alejandro la viera allí dentro. La madrastra inclinó la cabeza con gesto calculado, como si supiera perfectamente el juego que estaban jugando. El ambiente estaba cargado, como un duelo silencioso entre dos mujeres que se reconocían enemigas. Antes de cerrar la puerta, Elena se inclinó hacia Lucía y le susurró al oído con una firmeza helada. «No te metas en lo que no entiendes. Hay cosas que es mejor dejar intactas si quieres conservar algo». El contacto de su mano en el brazo de la joven fue tan fuerte que dejó una marca invisible. Lucía, conteniendo las lágrimas, se apartó y sonrió con la mejor máscara que pudo. «Solo vine por cortesía. Nos vemos pronto», respondió, dándole la espalda con la dignidad de quien oculta una herida abierta. Al regresar a su coche, Lucía sintió que el aire le faltaba. El motor arrancó, pero su mente seguía en aquella puerta, en aquella advertencia, en la certeza de que su marido y su madrastra compartían más que complicidad. Recordó las palabras que Alejandro había dicho sobre las firmas, los papeles, las inversiones. Todo encajaba en un rompecabezas de traición que se armaba frente a sus ojos. El peso del secreto era insoportable, pero sabía que debía resistir. Mientras conducía de regreso, la ciudad parecía diferente. Las luces de los escaparates de alta gama, que antes admiraba, ahora le parecían decorados vacíos de un teatro cruel. Pensó en su padre, en el hospital, ajeno al veneno que le rodeaba. Y pensó en sí misma, atrapada en un matrimonio que se sostenía en apariencias, en viajes de lujo y en promesas huecas.
La rabia comenzó a transformarse en una chispa de determinación. Si Elena creía que podía intimidarla, estaba muy equivocada. Llegó a casa al caer la noche. Alejandro aún no había regresado, y esa ausencia confirmó lo evidente. Lucía se sirvió una copa de vino caro, se miró al espejo y apenas reconoció la mujer que tenía enfrente. «No voy a dejar que me arrebaten todo lo que me pertenece», murmuró en voz baja, con un nudo en la garganta. Aquella mansión no solo había revelado un secreto, también había despertado en ella una fuerza que hasta entonces desconocía. El silencio de la casa contrastaba con el ruido ensordecedor de sus pensamientos. En el fondo sabía que la batalla recién empezaba. Alejandro y Elena habían jugado la primera carta, pero ella tenía algo que ellos nunca imaginaron: la verdad descubierta en el momento preciso. Con el corazón herido pero la mente despierta, juró que la próxima vez no se limitaría a escuchar ni a temblar. El tiempo de la sumisión había terminado, y en adelante sería ella quien moviera las piezas del juego. El amanecer encontró a Lucía con los ojos enrojecidos por no haber dormido. La mansión, la sonrisa gélida de Elena y las palabras que había escuchado detrás del altar se repetían en su mente como un disco rayado. Pero, entre todas las imágenes, una regresaba con más fuerza. Su padre postrado en la cama del hospital, inmóvil desde hacía años, ajeno al teatro de traiciones que lo rodeaba. Decidió visitarlo esa mañana, buscando consuelo en ese único lazo verdadero que todavía sentía intacto. Se vistió con un traje sobrio, diferente al lujo con el que acostumbraba presentarse en público. Quería estar frente a él sin máscaras. El hospital era un contraste brutal con el mundo de alta gama al que estaba acostumbrada. Allí no había candelabros ni banquetes, solo pasillos fríos, enfermeras corriendo y el sonido constante de máquinas que medían la fragilidad de la vida. Lucía caminó con paso lento hasta la habitación de su padre, don Javier, llevando consigo un ramo de flores frescas. Al entrar, lo vio como siempre, inmóvil, pálido, con un rostro que parecía dormido en un sueño sin final. El peso de la realidad le cayó encima como un golpe seco. Se sentó junto a la cama y le tomó la mano. «Papá, no sabes cuánto te necesito», susurró, con la voz quebrada. Durante años había mantenido la esperanza de que él despertara, pero cada día que pasaba esa ilusión se desmoronaba un poco más. Las lágrimas comenzaron a resbalarle por las mejillas mientras recordaba cómo él le enseñaba de pequeña a no confiar en las apariencias, a no dejarse deslumbrar por el dinero fácil ni por las falsas promesas. La ironía la hería. Ahora eran su propio esposo y su madrastra quienes encarnaban esas mentiras. «Me siento atrapada, como si el suelo se abriera bajo mis pies», confesó, apretando con más fuerza la mano de su padre. «Ellos quieren quedarse con todo, con el patrimonio, con el legado que construiste a base de sacrificios. Alejandro no me ama, solo ama el poder. Y Elena nunca fue quien aparentaba ser. Me sonríe como si me cuidara, pero en realidad espera verme caer». La habitación se llenó de un silencio denso, interrumpido únicamente por el pitido monótono de las máquinas. Lucía bajó la cabeza sobre el pecho de su padre y se permitió llorar como no lo hacía desde hacía años. En ese desahogo sintió alivio, aunque estaba convencida de que él no podía escucharla. Sin embargo, algo cambió en el ambiente. Una presión leve, casi imperceptible, recorrió sus dedos. Alzó la mirada de golpe, incrédula. Los ojos de don Javier se entreabrían con dificultad, y un leve movimiento de sus labios confirmó que no era una ilusión. El mundo de Lucía se detuvo. «Papá, ¿eres tú?», preguntó entre sollozos, acariciando su rostro con desesperación. Don Javier, débil pero consciente, la miró fijamente. Con un hilo de voz, murmuró: «Confía en mí. Hija, juntos los destruiremos». La frase se clavó en su corazón como un rayo de esperanza. Por primera vez en años, no estaba sola. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que aún había alguien de su lado, alguien capaz de enfrentar la tormenta con ella. Lucía apenas podía creer lo que estaba pasando. Lo abrazó con cuidado, temiendo romper aquel milagro frágil. Las lágrimas, que antes eran de tristeza, ahora se mezclaban con una emoción indescriptible. Su padre estaba de vuelta, no del todo fuerte, pero con la lucidez suficiente para comprender lo que ocurría. «No digas nada todavía», pidió él con esfuerzo. «Necesitamos tiempo, necesitamos pruebas. Ellos no deben sospechar que estoy de nuevo en pie». El corazón de Lucía latía con fuerza, dividido entre el alivio y el miedo. Sabía que la noticia del despertar de su padre cambiaría todo, pero también entendía que revelar la verdad demasiado pronto podía arruinar cualquier posibilidad de victoria. La traición de Alejandro y Elena era poderosa,
pero ahora ella tenía una carta inesperada que jugar: el regreso de don Javier. No podía desperdiciar la oportunidad. Al salir del hospital, el aire fresco le golpeó el rostro como un recordatorio de que el mundo había cambiado en cuestión de minutos. La ciudad parecía más viva, las calles más brillantes, como si la vida le estuviera devolviendo una parte de sí misma. Caminó con paso firme, sintiendo que una nueva fuerza la sostenía. Por primera vez desde que comenzó la pesadilla, tenía la certeza de que el lujo y el poder ya no pertenecían solo a los traidores. El juego había comenzado. ¿Y tú? ¿Creerías en el regreso de alguien que parecía perdido para siempre o pensarías que se trata solo de una ilusión nacida del dolor? La noticia del despertar de don Javier era un secreto demasiado valioso para ser compartido con cualquiera. Lucía regresó al hospital al amanecer, aún incrédula de lo que había vivido la noche anterior. Al abrir la puerta de la habitación, lo encontró más despierto, con los ojos brillando de determinación a pesar de la fragilidad de su cuerpo. El monitor cardíaco marcaba un ritmo más estable, como si su voluntad de luchar hubiese devuelto la fuerza que le faltaba. «Hija», murmuró con voz rasposa, «no podemos perder tiempo. Elena y Alejandro no descansarán hasta tenerlo todo». Lucía se sentó a su lado, sujetando su mano con ternura. «Papá, pensé que nunca volvería a escucharte», confesó con lágrimas en los ojos. Él sonrió débilmente y respondió: «La vida me sostuvo porque sabía que llegaría a este momento. Tu dolor fue tan fuerte que me llamó de regreso. No estás sola, Lucía, nunca lo estuviste». Esas palabras la estremecieron. De pronto, el hospital dejó de ser un lugar gris para convertirse en un refugio de esperanza. El renacimiento de su padre no era solo físico, era la chispa que encendía una nueva guerra por la verdad. Don Javier, hombre de negocios acostumbrado a mover fortunas y dirigir inversiones millonarias, no tardó en organizar sus pensamientos. Aunque aún convaleciente, pidió papeles, lapiceros y acceso a informes recientes de la empresa familiar. «Necesito ver en qué estado está el patrimonio», dijo con firmeza. Lucía comprendió que aquel no era un enfermo indefenso, sino un estratega renacido, dispuesto a enfrentarse a quienes lo habían traicionado. Y ella, por primera vez en años, sintió orgullo de ser su hija. Los recuerdos de su niñez la invadieron. Las largas conversaciones en la biblioteca de la casa, donde él le explicaba la importancia de la transparencia en los negocios y de nunca dejar que el lujo cegara la verdad. Un imperio puede construirse con ladrillos de oro, pero si se cimenta en mentiras, tarde o temprano se derrumba, solía decirle. Ahora, esas lecciones cobraban un sentido desgarrador. Alejandro y Elena habían intentado levantar un castillo sobre la ruina de la confianza, y sería su deber derribarlo. Lucía le relató lo ocurrido en el altar, la mansión y las palabras de Elena. Cada detalle era una puñalada, pero don Javier la escuchó en silencio, asintiendo lentamente. Cuando terminó, él apretó su mano y sentenció: «No basta con indignarse, hija. Necesitamos pruebas sólidas. Ellos se han movido con astucia, pero subestimaron tu capacidad de observar y mi voluntad de regresar. La paciencia será nuestra mejor inversión ahora». En su voz no había debilidad, sino el eco del empresario que había construido un emporio con visión y disciplina. En los días siguientes, el proceso de recuperación se volvió parte de la estrategia. Fisioterapeutas y médicos lo visitaban, sin imaginar que detrás de cada ejercicio y cada paso lento se tejía un plan de resistencia. Lucía lo acompañaba, anotando ideas, revisando documentos y reconstruyendo la historia financiera reciente de la empresa. Descubrieron desvíos sutiles, transferencias ocultas y movimientos que confirmaban lo que Alejandro había planeado junto a Elena. Cada hallazgo reforzaba la determinación de padre e hija. Sin embargo, don Javier insistía en mantener el secreto de su mejoría. «Si ellos creen que sigo en coma, se sentirán seguros. Y cuando menos lo esperen, los desenmascararemos ante todos», explicó con un brillo en los ojos. Lucía entendió que no podía cometer el error de actuar con impulsividad. Debían ser pacientes, como cazadores que esperan el momento justo para atacar. El silencio del hospital se convirtió en el escenario perfecto para conspirar contra los traidores. Lucía comenzaba a transformarse. Ya no era la mujer frágil que se escondía detrás de las apariencias. Al lado de su padre, estaba aprendiendo a ver el tablero completo. Descubría en sí misma una fuerza heredada, una astucia que había permanecido dormida. Las largas horas en la habitación se llenaban de conversaciones profundas sobre estrategias empresariales, movimientos legales y la importancia de construir una narrativa pública que los favoreciera llegado el momento. Cada vez que Alejandro o Elena la llamaban, Lucía fingía normalidad.
Respondía con dulzura, asistía a cenas y reuniones, ocultando su nueva seguridad bajo la máscara de siempre. Pero por dentro, sabía que llevaba la ventaja. Lo que ellos no imaginaban era que el hombre al que creían vencido ya estaba de pie, dispuesto a recuperar el lugar que le pertenecía. Y ella, como heredera, estaba lista para luchar a su lado. El renacimiento de don Javier no fue solo un milagro médico, fue el despertar de un estratega y el nacimiento de una nueva Lucía. Juntos, formaban un frente imposible de quebrar. En la habitación del hospital, entre máquinas y susurros, se había sellado un pacto silencioso. El imperio de los traidores caería, y lo haría frente a los mismos que ahora los aplaudían. La mañana amaneció con un brillo engañoso en la costa de Marbella, como si el mar quisiera ocultar bajo su calma la tormenta que Lucía llevaba dentro. A pesar de la fuerza que había recuperado al lado de su padre, sabía que necesitaba aliados capaces de moverse en un mundo de leyes y contratos, ese mismo universo donde Alejandro y Elena estaban preparando su golpe. Fue entonces cuando, en una de las reuniones de la cadena hotelera, conoció a Daniel, un abogado reconocido en los círculos de negocios de alta gama. Su reputación lo precedía. Había defendido patrimonios millonarios y destapado fraudes que parecían imposibles de probar. Daniel se presentó con una cortesía sobria, sin exageraciones, lo que de inmediato lo diferenció del resto de aduladores que solían rodear a Lucía por interés. «Señora, es un honor conocerla», dijo con voz firme, extendiéndole la mano. Sus ojos oscuros transmitían confianza, como si pudiera leer más allá de las apariencias. Lucía respondió con una sonrisa contenida, agradecida por la naturalidad con la que él la trataba, sin hacerla sentir una pieza de museo rodeada de lujo. Esa primera impresión bastó para despertar en ella una mezcla de calma y alerta. Durante la reunión, Daniel habló de estrategias legales con una claridad que impresionó a Lucía. Explicó cómo detectar cláusulas ocultas, cómo blindar inversiones y cómo evitar que terceros manipularan documentos. Cada palabra era como una luz en medio de la oscuridad en la que se encontraba. Por un instante, Lucía se descubrió a sí misma escuchándolo con verdadera admiración. Este hombre podría ser la llave que necesitamos, pensó, recordando el consejo de su padre, rodearse de quienes supieran jugar limpio en un tablero lleno de trampas. Al finalizar la sesión, Daniel se acercó para entregarle unos apuntes que había preparado de manera anticipada. Sé que los negocios de su familia son complejos y la discreción es fundamental. Permítame ayudarla a proteger lo que le pertenece. No tiene costo, considérelo un gesto de confianza, dijo con un tono que no sonaba a estrategia comercial, sino a verdadera convicción. Lucía dudó unos segundos, consciente de que aceptar ayuda la hacía vulnerable, pero algo en él la empujaba a confiar. Gracias, Daniel, lo tendré en cuenta, respondió con formalidad. Pero mientras hablaba, sintió un calor extraño recorrerle el pecho. No era solo gratitud. Era una sensación que llevaba años dormida, la de ser mirada no como una esposa trofeo de un millonario, sino como una mujer capaz de decidir por sí misma. Esa chispa la desconcertó, pero prefirió guardarla para sí. No podía permitirse distracciones, aunque el destino insistiera en presentarle tentaciones en medio de la tormenta. La tensión aumentó cuando Alejandro apareció en la sala sin previo aviso. Llevaba su traje impecable, el reloj de lujo brillando en su muñeca, y una sonrisa arrogante que ocultaba la hostilidad de sus ojos. «¿Qué sucede aquí?», preguntó con voz seca, mirando de reojo a Daniel. Lucía se adelantó con una calma ensayada. «Estábamos revisando unos informes legales para la próxima junta». Alejandro frunció el ceño, pero se limitó a asentir con frialdad. La incomodidad era evidente. Daniel, con una serenidad admirable, saludó a Alejandro como si nada ocurriera. «Un placer conocerlo, señor. He oído hablar mucho de su visión para expandir los hoteles», comentó. Alejandro lo evaluó de arriba a abajo, sin disimular la desconfianza. Lucía percibió el choque invisible entre ambos hombres, como dos jugadores que se reconocen rivales en la primera partida. El aire se cargó de electricidad, y ella supo que había encendido una chispa peligrosa al dejar entrar a Daniel en su mundo. Cuando la reunión terminó, Alejandro tomó a Lucía del brazo con más fuerza de la necesaria. «No me gusta ese abogado. Ten cuidado con quien confías», le susurró con tono posesivo. Lucía lo miró con una sonrisa helada, ocultando el desprecio que sentía. «Tranquilo, solo estoy cuidando lo que es nuestro», respondió, aunque en su interior pensaba, «lo que es mío, y pronto no será tuyo». Aquella respuesta silenciosa fue la confirmación de que estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Al despedirse, Daniel le entregó discretamente una tarjeta con su número personal.
Llámeme cuando lo necesite, sin importar la hora, dijo con una seriedad que no admitía dudas. Lucía guardó la tarjeta en su bolso, consciente de que ese simple gesto podía significar el inicio de un nuevo capítulo. Entre miradas, silencios y tensiones, algo se había movido dentro de ella. El destino parecía haberle puesto un aliado en el momento exacto. Esa noche, en su habitación, Lucía sacó la tarjeta y la observó bajo la luz tenue. No sabía si la usaría pronto, pero solo tenerla en sus manos le daba una extraña sensación de poder. En medio de la traición y la mentira, un nuevo nombre había entrado en escena, Daniel. Y con él, la posibilidad de cambiar las reglas de un juego que hasta entonces parecía perdido. Los días posteriores estuvieron marcados por la creciente distancia entre Lucía y Alejandro. Él notaba su frialdad, pero lo atribuía a caprichos pasajeros. En realidad, ella jugaba con precisión, aparentando normalidad mientras se movía en secreto junto a Daniel y don Javier. Alejandro, sin embargo, no tardó en mostrar su verdadera cara. Una mañana, la citó en su despacho privado, un espacio adornado con muebles de alta gama, cuadros exclusivos y un aire de poder que imponía. Sobre la mesa reposaba un conjunto de documentos cuidadosamente preparados, acompañados de una pluma estilográfica que brillaba como una trampa disfrazada de lujo. «Firma aquí, mi amor», dijo Alejandro con voz suave pero cargada de autoridad. «Son simples trámites de rutina para agilizar las inversiones en el extranjero. Nada complicado, confía en mí». Lucía, acostumbrada a la teatralidad de su marido, hojeó los papeles con calma, aunque el pulso le temblaba. Reconoció cláusulas técnicas que no comprendía del todo, pero algo en su instinto le gritaba que no debía firmar. Alejandro, impaciente, se inclinó hacia ella. «¿Acaso dudas de mí?». Esa pregunta sonaba más a amenaza que a caricia. Lucía cerró la carpeta con elegancia y respondió con un tono firme. «Prefiero revisarlo con más calma. No quiero cometer errores». Alejandro fingió una sonrisa, pero su mirada lo delató. Estaba furioso. «Siempre has confiado en mí. ¿Qué ha cambiado?», insistió, intentando quebrar su resistencia. Ella sostuvo la mirada, y por primera vez sintió que lo enfrentaba sin miedo. Sabía que el disfraz de esposa obediente había cumplido su papel. Ahora debía mostrar una fuerza que Alejandro no estaba acostumbrado a ver. Esa misma tarde, Lucía llamó a Daniel. Lo citó en un café discreto, lejos de los hoteles y las oficinas donde todo era visible. Le entregó los documentos y le pidió que los revisara con detalle. Daniel, con gesto serio, pasó las hojas una por una, y en su rostro se dibujó una sombra de preocupación. «Lucía, si hubieras firmado esto, habrías transferido parte de la propiedad de la empresa a cuentas en el extranjero. Alejandro habría tenido el control absoluto. No solo se trata de dinero, se trata de tu futuro y del de tu padre». Las palabras de Daniel le helaron la sangre. «¿Hasta dónde piensa llegar?», preguntó con voz ahogada. El abogado la miró fijamente y contestó: «Hasta donde lo dejes. Estos documentos son una trampa legal. Si firmas, perderás todo lo que es tuyo». Lucía apretó los labios, conteniendo la rabia. Por dentro, una mezcla de miedo y determinación crecía con fuerza. Sabía que Alejandro no se detendría, y eso la obligaba a ser más astuta que nunca. De regreso a casa, Alejandro la recibió con su acostumbrado aire de superioridad. «¿Firmaste los papeles?», preguntó, sirviéndose un whisky caro como si la respuesta fuera obvia. «No aún. Prefiero revisarlos un poco más», dijo ella con calma. Él la observó con desdén, bebió un sorbo y soltó una carcajada seca. «Eres demasiado desconfiada, Lucía. Sin mí no sabrías cómo manejar ni una sola de nuestras inversiones». Esa burla fue como un veneno que ardió en su orgullo. Aquella noche, mientras Alejandro dormía profundamente, Lucía permaneció despierta, repasando mentalmente cada detalle. El rostro de Daniel aparecía en sus pensamientos como un ancla de confianza, y las palabras de su padre resonaban como una advertencia. Sabía que no podía bajar la guardia. Si Alejandro había estado dispuesto a engañarla con esos documentos, significaba que su ambición era ilimitada. La traición ya no era solo personal, era un intento calculado de arrebatarle el imperio. Al día siguiente, fingió complacencia frente a Alejandro, evitando levantar sospechas. Preparó el desayuno con una sonrisa ensayada, como si nada hubiera pasado. Él, confiado, volvió a insistir en que firmara los papeles, pero Lucía se excusó con un gesto ligero. «Hoy tengo demasiadas cosas, mañana lo haré». Esa postergación, en apariencia inocente, era en realidad una estrategia para ganar tiempo. Cada hora que pasaba era vital para reunir pruebas.
Lucía entendió que debía jugar con inteligencia, no con impulsos. Si lo enfrentaba de forma directa, él podía destruirla con un solo movimiento. Necesitaba paciencia, aliados y pruebas irrefutables. La lucha no sería una batalla frontal, sino una guerra silenciosa donde cada gesto contaba. Por primera vez, sintió que no era ella quien estaba siendo manipulada, sino que comenzaba a manipular el juego desde las sombras. En el espejo, antes de dormir, se observó con detenimiento. Ya no era la mujer insegura que había escuchado un susurro detrás del altar. Era alguien diferente, con un propósito claro: proteger el legado de su padre y recuperar su poder. Alejandro creía que la tenía atrapada, pero Lucía estaba dispuesta a demostrarle que una sonrisa falsa podía ocultar un plan mucho más grande. La primera trampa había sido descubierta, y ahora la caza apenas comenzaba. La noche caía sobre Marbella con un brillo casi cinematográfico. Desde el ventanal del despacho, Lucía observaba cómo las luces del puerto iluminaban los yates y las calles llenas de coches de alta gama. Había quedado con Daniel para revisar nuevamente los documentos, convencida de que era más seguro hacerlo en la oficina del hotel principal, lejos de la mirada inquisidora de Alejandro. Cuando él llegó, con su porte elegante y un maletín en la mano, Lucía sintió que el aire de la sala cambiaba. Era la primera vez que alguien la miraba sin filtros, sin poses, como a una mujer que aún tenía voz propia. Se sentaron frente a frente, rodeados de carpetas, contratos y pantallas encendidas que mostraban gráficas de inversiones millonarias. Daniel, con paciencia, le explicó cómo Alejandro y Elena habían diseñado un plan minucioso para desviar fondos. Han jugado con tu confianza, Lucía, pero ahora tienes la oportunidad de adelantarte, dijo con firmeza. Ella lo escuchaba fascinada, no solo por la claridad de sus palabras, sino por la seguridad que irradiaba. En aquel instante, el lujo del lugar parecía desvanecerse. Lo único que importaba era el vínculo que se estaba formando entre ambos. El cansancio fue imponiéndose con el paso de las horas. Las tazas de café vacías se acumulaban en la mesa, y las luces del despacho iluminaban apenas sus rostros. Lucía, agotada pero más decidida que nunca, agradeció la compañía de Daniel. «No sé qué haría sin tu ayuda», murmuró. Él la miró en silencio unos segundos, como si evaluara la carga de esas palabras. «No estás sola, Lucía, y no lo estarás mientras yo esté aquí», respondió con voz grave, cargada de una sinceridad que la estremeció. El silencio que siguió fue más intenso que cualquier discurso. Sus miradas se encontraron, y la tensión no fue solo emocional, sino también física. Daniel se inclinó apenas hacia ella, como atraído por un imán invisible. Lucía sintió que su respiración se aceleraba y, por un momento, permitió que la distancia entre ambos se desvaneciera. Sus labios quedaron tan cerca que bastaba un movimiento mínimo para sellar el beso que ambos temían y deseaban al mismo tiempo. Lucía cerró los ojos, dejándose llevar por la tentación. Pero en el último segundo, la imagen de Alejandro irrumpió en su mente como un golpe frío. Se apartó de golpe, cubriéndose el rostro con las manos. «No puedo, aún estoy casada», dijo con voz entrecortada. Daniel retrocedió con respeto, aunque en su mirada se reflejaba el deseo contenido y la frustración de un instante perdido. El ambiente quedó impregnado de una electricidad imposible de ignorar. «Lo entiendo», respondió él, recuperando su tono profesional. «Pero recuerda que tu matrimonio ya no es más que un contrato roto. No mereces vivir prisionera de esa mentira». Sus palabras resonaron en Lucía, que no supo cómo responder. Quería creer en ellas, pero la culpa y el miedo la encadenaban. Había sentido el vértigo de volver a ser mujer, y eso la aterraba tanto como la guerra que estaba librando. Cuando salieron del despacho, el destino quiso añadir una dosis más de tensión. En el hall del hotel, Alejandro los esperaba con una copa en la mano y la mirada cargada de sospechas. Su traje impecable y su perfume costoso contrastaban con el aliento a alcohol que lo delataba. «¿De dónde vienen?», preguntó, con una sonrisa torcida. Lucía tragó saliva, intentando no mostrar nerviosismo. «Estábamos revisando documentos de la empresa», contestó con naturalidad, aunque sabía que su esposo no le creía del todo. Alejandro avanzó un paso y le tomó el brazo con una fuerza que la obligó a detenerse. «No olvides que eres mía, Lucía», susurró al oído, con un tono que mezclaba amenaza y posesión. Ella se soltó con un movimiento rápido, disimulando el gesto para que nadie alrededor notara la tensión. Daniel observó la escena en silencio, con el ceño fruncido, consciente de que aquel hombre representaba un peligro real para ella. El camino hasta el coche fue interminable. Lucía sentía todavía el ardor en la piel donde Alejandro la había sujetado,
y al mismo tiempo, el eco de la cercanía con Daniel. Entre la violencia de uno y la ternura del otro, su vida parecía un péndulo cruel que oscilaba entre el miedo y la esperanza. Sabía que no podía prolongar esa dualidad mucho tiempo más. El imperio familiar, las apariencias y su propio corazón estaban en juego. Aquella noche, en la soledad de su habitación, Lucía se miró en el espejo. No reconocía a la mujer que devolvía la mirada. Una esposa prisionera, pero también una guerrera en formación. Recordó el casi beso y las palabras de Daniel, y aunque intentó alejar la idea, supo que en lo más profundo de su ser había algo que pedía a gritos un nuevo comienzo. El dilema no podía ser más brutal. ¿Venganza primero o amor primero? ¿Y tú? ¿Crees que Lucía debería dejarse llevar por el nuevo amor que toca a su puerta o esperar a destruir a Alejandro y Elena antes de entregarse por completo? El ambiente familiar se había vuelto una bomba de tiempo. Elena, consciente de que Lucía se mostraba distinta, organizó una cena íntima en la casa principal de la familia, un palacete rodeado de jardines iluminados con lámparas de alta gama. La mesa, dispuesta con cubiertos de plata y copas de cristal, parecía un escenario perfecto para las apariencias. Lucía aceptó asistir porque sabía que, tarde o temprano, tendría que medir fuerzas con su madrastra cara a cara. Esa noche, más que un encuentro, sería un duelo silencioso. Elena recibió a los invitados con la sonrisa impecable que había perfeccionado durante años. Saludó a Lucía con un abrazo frío, fingiendo afecto. Alejandro, a su lado, irradiaba seguridad, convencido de que controlaba todo. Lucía, por su parte, se mantuvo serena, como si nada la perturbara. Sin embargo, en su interior la tensión era insoportable. El recuerdo de la mansión, de las palabras susurradas detrás del altar y del brazo de Alejandro apretándola con violencia estaba demasiado fresco para olvidarlo. Durante la cena, el ambiente se llenó de conversaciones sobre inversiones internacionales, proyectos de lujo en destinos turísticos y rumores de adquisiciones en el extranjero. Alejandro hablaba con entusiasmo, recibiendo elogios por su visión estratégica. Lucía lo observaba en silencio, preguntándose cómo podía ser tan convincente en público mientras traicionaba a todos en privado. Elena, mientras tanto, no perdía oportunidad de lanzar comentarios envenenados disfrazados de cortesía. Lucía, querida, últimamente te noto distante. Alejandro trabaja tanto y tú apenas lo acompañas, dijo Elena con voz dulce, aunque sus ojos destilaban malicia. Lucía, respirando hondo, sonrió y respondió: es que prefiero observar. Es sorprendente lo mucho que se aprende cuando uno calla. El silencio que siguió a su respuesta fue incómodo, y Alejandro trató de suavizarlo levantando su copa. Pero la tensión ya había quedado instalada. Elena inclinó la cabeza hacia Lucía, fingiendo preocupación. Eres joven, hermosa, pero pareces cansada. No descuides tu matrimonio, cariño. Un hombre de éxito necesita sentirse admirado, no cuestionado. Aquella frase era una provocación clara. Lucía sostuvo su mirada y contestó con calma: el éxito también necesita transparencia, Elena. Un patrimonio puede desaparecer de la noche a la mañana si no se construye sobre cimientos firmes. Los demás invitados fingieron no entender la indirecta, pero todos percibieron que había más en juego que simples negocios. La tensión aumentó cuando Alejandro intervino, con un tono paternalista. Vamos, no convirtamos la mesa en un debate. Brindemos por la familia y por todo lo que hemos logrado juntos. Elena asintió, levantando su copa con elegancia. Lucía imitó el gesto, pero dentro de ella ardía un fuego que la impulsaba a desenmascararlos en ese mismo instante. Sin embargo, sabía que debía esperar. La paciencia era su arma más poderosa. Cuando el postre llegó, Elena se inclinó hacia Lucía y le susurró al oído con una frialdad escalofriante: tu padre ya es mío, y tú pronto no serás nada. Lucía sintió un golpe en el pecho, pero no mostró reacción alguna. Se limitó a sonreír, como si no hubiera escuchado nada. Por dentro, el veneno de esas palabras la fortaleció aún más. Si Elena quería intimidarla, lo único que había conseguido era encender su determinación. Lucía se levantó de la mesa con elegancia, agradeció la velada y se despidió de todos con modales impecables. Alejandro intentó detenerla, pero ella lo ignoró con una calma calculada. En su interior, cada palabra de Elena era ya una prueba, una confirmación de que estaban dispuestos a destruirla. El camino de regreso a casa fue un viaje de silencio cargado de planes. Esa noche, frente al espejo de su habitación, Lucía repasó cada gesto y cada palabra. Ya no veía en Elena solo a una madrastra ambiciosa, veía a una enemiga declarada. El lujo de la cena,
Los discursos sobre inversiones y la falsa cordialidad eran simples cortinas de humo. Lo que estaba en juego era mucho más que dinero. Era su identidad, su dignidad y el legado de su padre. Y Lucía no estaba dispuesta a cederlo. El eco de la frase de Elena retumbaba en su cabeza mientras se tumbaba en la cama. Tú pronto no serás nada. Lucía cerró los ojos y se juró que llegaría el día en que esas mismas palabras se volverían contra su madrastra. Porque, cuando el momento llegara, sería Elena quien descubriera lo que realmente significaba perderlo todo. Lucía sabía que no bastaba con sospechas ni con frases venenosas de Elena. Necesitaba pruebas sólidas, algo que nadie pudiera refutar cuando llegara el momento de desenmascararlos. Con la ayuda de Daniel, diseñó un plan arriesgado: instalar cámaras y micrófonos discretos en las oficinas principales de la cadena hotelera. No fue fácil, pues cada rincón estaba custodiado por personal de seguridad, pero el abogado conocía proveedores capaces de ocultar dispositivos en objetos de alta gama, como bolígrafos de colección o relojes de pared. Aquella red de vigilancia era su única esperanza de atrapar a los traidores con las manos en la masa. Los días siguientes se convirtieron en una tortura de espera. Lucía mantenía la fachada de esposa sumisa, asistiendo a cenas y reuniones, mientras Daniel le entregaba discretamente las grabaciones. Cada noche, en la soledad de su habitación, las revisaba con auriculares, temblando al escuchar las conversaciones privadas de Alejandro y Elena. Las primeras eran banales, llenas de comentarios superficiales sobre viajes de lujo y ropa de alta gama. Pero poco a poco, comenzaron a aparecer las verdaderas piezas del rompecabezas. En una de esas grabaciones, Alejandro hablaba con voz firme. El día que firmemos, todo pasará a nuestro control. Nadie podrá cuestionarnos, ni siquiera Lucía. Elena respondió con un tono cargado de ironía. Tu esposa es ingenua, confía demasiado. Yo solo debo cuidar las apariencias, y pronto, lo que fue de Javier será nuestro. Lucía se llevó las manos a la boca para no gritar. Allí estaba la confirmación que tanto necesitaba, un complot calculado para arrebatarle no solo la empresa, sino la dignidad. La rabia la consumía, pero también la fortalecía. Guardó cada archivo en una carpeta encriptada, con la convicción de que algún día los usaría frente a toda la junta directiva. Su padre, al escuchar los fragmentos más comprometedores, cerró los ojos con impotencia. Sabía que Elena era ambiciosa, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos, murmuró. Lucía le tomó la mano y respondió. No te preocupes, papá, pronto pagarán por cada palabra que han dicho. Otra grabación reveló un detalle aún más siniestro. Elena decía, cuando firme los papeles como representante legal, Javier dejará de importar. Esa frase fue un puñal directo al corazón de Lucía. No solo planeaban despojarla del patrimonio, también deseaban borrar la existencia de su padre, reducirlo a un estorbo legal. La joven comprendió que la batalla no era únicamente económica, era personal, era emocional, y se libraba en el terreno de la traición más cruel. Daniel, al revisar las grabaciones con ella, confirmó lo evidente. Con esto tenemos material suficiente para hundirlos, pero debemos elegir el momento exacto. Si los enfrentamos ahora, podrían destruir documentos y desviar fondos antes de que podamos detenerlos. Lucía asintió, aunque el deseo de exponerlos de inmediato era casi insoportable. La estrategia exigía paciencia, y su padre también insistía en esperar. El golpe debe ser público, hija, y debe ser definitivo, aconsejaba don Javier. Mientras tanto, Alejandro seguía representando el papel de esposo devoto en público. Organizó un cóctel con socios internacionales, luciendo un traje impecable y exhibiendo un reloj suizo de edición limitada. Hablaba de inversiones millonarias con elocuencia, mientras Elena brillaba a su lado con joyas de diamantes. Nadie sospechaba que, tras esa imagen de éxito, se escondía la corrupción de un plan vil. Lucía, desde un rincón, los observaba con frialdad, sabiendo que ya tenía las armas para destruirlos. Esa doble vida comenzaba a desgastarla. Fingir sonrisas mientras cargaba el peso de la verdad era una tortura diaria. En ocasiones, se refugiaba en la voz de Daniel, quien le recordaba que estaba haciendo lo correcto. Tu fuerza es admirable, Lucía. Pocas personas soportarían tanto, le dijo una noche por teléfono. Ella agradeció en silencio, consciente de que, más allá de la estrategia legal, el apoyo emocional del abogado se estaba convirtiendo en un salvavidas inesperado. Los días avanzaban y las pruebas se acumulaban. Cada archivo, cada frase grabada era una bala lista para ser disparada en el momento preciso. Lucía comenzó a imaginar cómo sería verlos humillados, con las máscaras arrancadas frente a todos.
Esa fantasía la sostenía en medio del dolor y le recordaba que la paciencia también podía ser un arma poderosa. No se trataba solo de resistir, se trataba de preparar el golpe maestro. Al caer la noche, guardó la última grabación en la caja fuerte de su habitación. La escuchó una vez más antes de dormir, la voz de Elena diciendo que su padre ya no importaba. Cerró los ojos con lágrimas, pero también con una sonrisa amarga, porque sabía que, cuando el momento llegara, esas mismas palabras serían la soga que colgaría públicamente a su madrastra y a su marido. Y entonces, todo el lujo que presumían se convertiría en su ruina. La invitación llegó en un sobre de diseño, sellado con el logotipo de la cadena hotelera en relieve dorado. Alejandro había organizado un exclusivo banquete en uno de los hoteles más lujosos de Madrid, donde se reunirían inversionistas extranjeros y accionistas clave. El evento no era solo un despliegue de riqueza, era una jugada calculada para consolidar su imagen como el heredero absoluto del imperio. Lucía lo supo desde que leyó la invitación. Aquella velada sería el escenario perfecto para la farsa que Alejandro estaba preparando. El salón elegido era un espectáculo de alta gama. Candelabros de cristal importado, mesas cubiertas con manteles de seda y copas talladas brillando bajo la luz cálida. Los invitados llegaban en coches de lujo, estrechándose la mano con sonrisas que escondían ambiciones feroces. Alejandro, vestido con un traje impecable y un reloj de colección, recibía a cada uno como un anfitrión seguro de su poder. A su lado, Elena irradiaba elegancia, luciendo un collar de diamantes que parecía simbolizar la riqueza que pronto esperaba controlar. Lucía entró al salón con un porte digno, sabiendo que todos los ojos caerían sobre ella. Aunque por dentro ardía de rabia, debía mostrarse serena, casi complaciente. Saludó a los inversionistas con cortesía, escuchando cómo elogiaban la visión de Alejandro y su aparente habilidad para expandir la empresa en mercados internacionales. Cada palabra de admiración era una daga más, pero Lucía respiró hondo y mantuvo la máscara. La paciencia era su mayor inversión. En el centro de la sala, Alejandro subió a una tarima para brindar un discurso. Con voz firme y gestos ensayados, habló de nuevos proyectos, de adquisiciones estratégicas y del crecimiento imparable de la cadena hotelera. Los aplausos lo envolvieron, y él aprovechó para abrazar a Lucía frente a todos, como si fueran una pareja ejemplar. Ella fingió sonreír, sintiendo la ironía de aquel gesto que ocultaba la traición más cruel. Cuando regresaron a la mesa, Alejandro colocó frente a ella una carpeta con documentos. Son solo autorizaciones formales, mi amor. Los inversionistas necesitan tu firma para mostrar unidad. Hazlo por nosotros, por el futuro de nuestra familia, dijo con un tono meloso que contrastaba con la dureza de su mirada. Lucía abrió la carpeta, fingió leer con atención, pero su mente estaba fija en las grabaciones que ya había recopilado. Sabía perfectamente lo que contenían esas hojas, la cesión del control total a Alejandro y Elena. Elena, sentada frente a ella, la observaba con una sonrisa sutil, como un depredador esperando a que su presa cayera en la trampa. Confía en Alejandro, querida. Siempre ha cuidado de ti, comentó con falsa dulzura. Lucía levantó la vista y sin perder la calma, respondió: por supuesto, Elena. Confío en que todo se hará de acuerdo a la ley. Esa frase, tan simple, fue suficiente para que su madrastra frunciera apenas el ceño. Lucía disfrutó por dentro de aquella pequeña grieta en su fachada perfecta. Los inversionistas, ajenos a la tensión subterránea, continuaban brindando por futuros éxitos. El ambiente estaba impregnado de perfume caro, de promesas millonarias y de risas impostadas. Alejandro, confiado, no se percató de que Lucía había guardado el bolígrafo sin firmar. Sonrió a los presentes y levantó su copa, mientras ella pensaba en el momento exacto en que todo se derrumbaría. La farsa debía llegar a su clímax para que la caída fuera estrepitosa. De pronto, el teléfono de Lucía vibró en su bolso. Lo sacó discretamente y leyó un mensaje de Daniel. Tengo algo que lo destruirá. Espera mi señal. El corazón le dio un vuelco. Era la confirmación de que el plan avanzaba y de que ya no estaba sola. Guardó el móvil con cuidado, levantó su copa y fingió un brindis junto a Alejandro, mientras en su interior contaba los minutos para la explosión final. La cena avanzó entre discursos y promesas de nuevas inversiones. Lucía jugaba su papel con precisión quirúrgica, respondiendo con frases amables, sin dar señales de la tormenta que preparaba. Alejandro, satisfecho, creyó que tenía todo bajo control. Elena, relajada, disfrutaba de los halagos de los invitados. Nadie imaginaba que la verdadera protagonista de esa noche no era la pareja sonriente,
sino la mujer que había decidido transformar su dolor en una estrategia implacable. Cuando el banquete terminó, Alejandro la tomó de la mano y posó con ella para las fotografías de los periódicos financieros. «Somos invencibles», murmuró en su oído, convencido de su victoria. Lucía, con una sonrisa helada, respondió suavemente: «Sí, Alejandro, somos invencibles, por ahora». Sabía que pronto, muy pronto, esas palabras se volverían su peor pesadilla. El hospital, que durante años había sido un lugar de silencio y resignación, se convirtió de pronto en el centro de un secreto que podía cambiarlo todo. Don Javier ya no era el hombre inmóvil que todos daban por perdido. Con esfuerzo, recuperaba movilidad y lucidez. Cada día, Lucía lo visitaba para repasar avances médicos y también estrategias empresariales. Juntos revisaban informes, balances y documentos que demostraban el alcance de la traición. Padre e hija formaban un frente nuevo, decidido a no permitir que Alejandro y Elena se adueñaran del patrimonio familiar. Una tarde, en la habitación privada decorada con detalles de alta gama, don Javier pidió algo inesperado. «Quiero reunirme con algunos accionistas de confianza. No podemos esperar más. Necesito que sepan que estoy vivo y que tengo intención de recuperar el control». Lucía lo miró con sorpresa, consciente del riesgo que implicaba mostrarlo antes de tiempo. Pero en los ojos de su padre había un brillo de determinación que ella no había visto nunca. Era el resurgir de un estratega. Los accionistas elegidos llegaron discretamente, entrando por una puerta lateral del hospital para evitar miradas indiscretas. Eran hombres acostumbrados a mover cifras millonarias, a decidir sobre inversiones en cuestión de segundos. Al ver a don Javier de pie, apoyado en un bastón pero con la voz firme, no pudieron ocultar su asombro. «Señores, no he muerto, ni he perdido la cabeza», comenzó. «He estado ausente, pero vuelvo para defender lo que es mío y lo que pertenece a mi hija». El silencio en la sala se volvió solemne. Lucía observaba la escena con orgullo. Durante años había deseado ese momento, pero nunca imaginó que sería tan impactante. Algunos accionistas, conmovidos, estrecharon la mano de don Javier como quien se aferra a un símbolo de estabilidad. Otros, más cautelosos, preguntaron por los planes a futuro. Él respondió con una seguridad implacable: «El imperio se sostendrá con transparencia. No habrá lugar para farsas ni para manos sucias». Cada palabra retumbaba como un golpe directo a la sombra de Alejandro y Elena. Después de la reunión, Lucía acompañó a su padre de regreso a la cama. «Ha sido brillante, papá», le dijo emocionada. Él la tomó de la mano y respondió: «La brillante eres tú, hija. Tú descubriste la verdad y me diste razones para despertar. Ahora solo debemos esperar el momento exacto para dar el golpe final». La calidez de aquellas palabras borró por un instante todo el dolor que había acumulado en el alma. Sin embargo, el peligro era latente. Si Alejandro o Elena llegaban a sospechar que don Javier había despertado, podrían acelerar sus planes y destruir pruebas. Lucía lo sabía, y esa incertidumbre la mantenía en vela por las noches. Daniel la tranquilizaba con llamadas y mensajes, recordándole que la estrategia estaba funcionando. «Los tienes donde querías, confiados. Y cuando llegue el momento, la caída será más dura». Ella sentía en silencio, agradecida por su apoyo. El contraste entre el hospital y los hoteles de lujo donde se movían Alejandro y Elena no podía ser mayor. Mientras ellos brindaban con copas de champán, convencidos de que el patrimonio estaba en sus manos, don Javier ensayaba cada palabra, preparando su reaparición oficial. Lucía, entre ambos mundos, sentía que caminaba sobre un puente frágil, pero sostenido por la verdad. En los días siguientes, los rumores comenzaron a circular. Algunos empleados fieles a don Javier dejaron escapar comentarios sobre su mejoría. Elena escuchó uno de esos rumores y lo desestimó con una carcajada. «Imposible, ese hombre lleva años muerto en vida», dijo con desprecio. Lucía, al enterarse, sonrió en silencio. Nada sería más delicioso que verla sorprendida cuando la verdad estallara en su rostro. La tensión crecía como una cuerda a punto de romperse. Cada paso de don Javier era un recordatorio de que la batalla final se acercaba. Lucía lo acompañaba con orgullo, consciente de que el destino de toda una herencia millonaria y de un legado familiar dependía de ellos dos. El momento de enfrentarlos estaba cada vez más cerca, y con cada día que pasaba, el plan se perfeccionaba. Esa noche, mientras guardaba las últimas pruebas en su caja fuerte, Lucía se miró al espejo y respiró hondo. El camino era peligroso, pero ya no había vuelta atrás. La mentira de Alejandro y Elena estaba a punto de caer. Lo único que faltaba era decidir cuándo. «¿Y tú? Si fueras Lucía»,
¿Revelarías ya el regreso de tu padre para protegerte o guardarías el secreto hasta el último segundo para dar el golpe más fuerte? El gran salón del Hotel Insignia en Madrid se vistió de gala para una velada que prometía marcar un antes y un después en la historia de la cadena. Alejandro y Elena habían convocado a inversionistas internacionales, políticos influyentes y empresarios de alta gama para firmar lo que ellos llamaban el acuerdo del siglo. Todo estaba dispuesto con el máximo lujo: alfombras rojas, mesas cubiertas de cristal, lámparas de araña iluminando copas de champán y música de cuerdas en vivo. Era un espectáculo cuidadosamente diseñado para ocultar la verdadera traición que se iba a consumar. Lucía llegó con un vestido sobrio pero elegante, consciente de que esa noche sería clave. Caminó entre los invitados como si nada supiera, devolviendo sonrisas, recibiendo cumplidos y aceptando brindis. Por dentro, la tensión era insoportable, pero su máscara de serenidad no se quebró. Sabía que todos esperaban verla como la esposa del triunfador, pero en realidad era la única que conocía la magnitud del engaño que se preparaba frente a sus ojos. En el centro del salón, Alejandro subió a una tarima para dar su discurso. Habló de crecimiento, de inversiones en destinos de lujo y de un futuro brillante para la empresa. Los aplausos fueron estruendosos. Elena, a su lado, sonreía con el mismo gesto de siempre, impecable y venenosa. Lucía los miraba desde la mesa principal, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con una calma peligrosa, la calma de quien sabe que pronto llegará el momento de la verdad. Los documentos estaban preparados sobre una mesa de mármol, junto a una estilográfica bañada en oro. Elena se levantó con paso firme y se colocó frente a ellos. Alejandro la observaba con orgullo, convencido de que todo estaba bajo control. Con esta firma aseguramos el futuro de nuestra familia y de nuestros socios, declaró, con una seguridad que rozaba la arrogancia. Los flashes de las cámaras captaban cada movimiento, inmortalizando el instante. Lucía contenía la respiración. Cada segundo era una eternidad. Observaba cómo Elena sostenía la pluma con manos seguras, dispuesta a firmar la cesión total del patrimonio familiar. Recordó las grabaciones, las noches de llanto, la advertencia de su padre y la fuerza que había encontrado en Daniel. Esa mezcla de memorias le dio valor para sostener la mirada fija en la escena, como si con sus ojos pudiera detener la traición. Un murmullo recorrió el salón justo antes de que Elena pusiera la pluma sobre el papel. Las puertas principales se abrieron con estruendo, y un silencio sepulcral invadió el ambiente. Todos los presentes giraron la cabeza hacia la entrada. Allí, en el umbral, apareció don Javier, vestido con un traje oscuro, apoyado en un bastón, pero con la dignidad intacta. La sorpresa fue tan grande que varios invitados dejaron caer sus copas al suelo. Elena palideció al instante. La pluma resbaló de su mano y quedó rodando sobre la mesa. Alejandro, incapaz de ocultar su horror, murmuró entre dientes: «Imposible». Don Javier avanzó con paso lento pero firme, y cada paso retumbaba como una sentencia. «Detengan esta farsa», ordenó con voz grave, que resonó en el salón como un trueno. Nadie se atrevió a moverse. Lucía sintió que el corazón se le desbordaba en el pecho. El plan había funcionado. La aparición de su padre en el momento exacto era el golpe maestro que nadie esperaba. Los inversionistas se miraban entre sí, confundidos, mientras los periodistas sacaban fotos frenéticamente. Era la caída del telón, el instante en que las máscaras iban a desmoronarse frente a la élite entera. Alejandro intentó recuperar la compostura y se acercó a don Javier con una sonrisa nerviosa. «Señor, qué sorpresa, pensábamos que aún estaba en recuperación». Pero la voz firme del patriarca lo interrumpió. «Lo que pensaban no me importa. Vine a detener el robo que estaban a punto de consumar». Elena, incapaz de articular palabra, retrocedió un paso, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. En ese instante, Lucía comprendió que había llegado el final de la farsa. Lo que Alejandro y Elena habían construido con mentiras y lujo estaba a punto de colapsar en medio del mismo escenario que eligieron para brillar. Y lo mejor de todo era que ellos mismos habían preparado el espectáculo donde serían desenmascarados. El salón, que minutos antes estaba lleno de aplausos y brindis, se convirtió en un escenario de tensión insoportable. Don Javier, erguido con la ayuda de su bastón, observaba a Alejandro y a Elena con una calma implacable. «Todo este espectáculo de lujo no es más que una cortina de humo», declaró con voz firme. Los inversionistas guardaron silencio, pendientes de cada palabra. La autoridad del patriarca se imponía sobre el murmullo creciente de la sala, como si el pasado volviera a reclamar su lugar. Lucía, desde su asiento, sintió que por fin respiraba después de meses de angustia.
El rostro de Elena se había descompuesto, y Alejandro sudaba pese al aire acondicionado del salón. Señores, continuó Javier, levantando un sobre con documentos, aquí están las pruebas de que mi esposa y mi yerno intentaban transferir en secreto el patrimonio familiar a cuentas extranjeras. El golpe fue devastador. Algunos inversionistas se levantaron, indignados, otros sacaron sus móviles para registrar cada detalle de aquel escándalo. Alejandro intentó interrumpirlo. Todo esto es un malentendido, una campaña en mi contra, gritó, buscando recuperar terreno. Pero Javier lo acalló mostrando grabaciones que Daniel había preparado con precisión. En las pantallas del salón se escuchó claramente la voz de Elena diciendo: «Cuando firme, Javier dejará de importar». La frase retumbó como un cañonazo. Elena, pálida como un fantasma, bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de la evidencia. Los invitados murmuraban entre sí, horrorizados. «Una traición familiar», exclamó un empresario. «¡Qué vergüenza!», añadió otro. La prensa presente comenzó a tomar fotografías frenéticas, sabiendo que tenían la portada del día siguiente. Alejandro se lanzó hacia Lucía, intentando manipular la situación. «Tú sabes que lo hice por nosotros, para asegurar un futuro de lujo para la familia». Pero ella lo detuvo con una mirada helada y respondió: «No, Alejandro. Lo hiciste por ti y por tu ambición». De pronto, el sonido de pasos firmes resonó en el salón. Era la policía, que entraba al recinto con órdenes judiciales en mano. Don Javier había preparado cada detalle. Las denuncias estaban hechas y las pruebas eran irrefutables. Dos agentes se dirigieron a Alejandro, que aún intentaba resistirse. «Esto es un error. Yo soy el dueño de todo», gritaba mientras lo esposaban. Elena, en cambio, rompió a llorar, suplicando clemencia. Nadie se conmovió. Los flashes capturaron el momento exacto en que ambos fueron esposados frente a toda la élite empresarial. Los invitados, que horas antes los aplaudían, ahora los miraban con desprecio. «De héroes a criminales», murmuró un inversionista extranjero. «Así termina la farsa», dijo otro. El contraste era brutal. El mismo escenario que habían preparado para consagrarse se había transformado en su ruina pública. Lucía se levantó lentamente, caminando hacia el centro del salón. Con la frente en alto, tomó del brazo a su padre y lo ayudó a mantenerse firme. Los periodistas captaron la imagen, la heredera y el patriarca unidos, frente a los traidores derrotados. «La verdadera familia somos quienes defendemos la verdad», declaró ella con voz clara. El salón entero estalló en aplausos, esta vez dirigidos a ella y no a los impostores. Elena, arrastrada por los policías, gritaba desesperada: «Javier, yo te amaba, lo hice por ti». Él, con serenidad, respondió: «El amor no roba, Elena. El amor protege. Y tú solo supiste destruir». Esa frase, contundente, selló su destino. Lucía lo observó con lágrimas contenidas. Su padre había recuperado no solo la voz, sino también la dignidad que le habían querido arrebatar. Cuando la policía se llevó a los traidores, el ambiente del salón cambió por completo. Los inversionistas se acercaron a Lucía y a Javier para ofrecer su respaldo. «Estamos con ustedes», aseguraron varios, conscientes de que la fortaleza del imperio dependía ahora de ellos. Lucía agradeció con una sonrisa contenida, sabiendo que ese apoyo sería crucial en el nuevo camino que estaba a punto de emprender. Esa noche, al regresar a casa, Lucía se permitió llorar en silencio. No de tristeza, sino de liberación. Había presenciado la caída pública de quienes la habían traicionado, y al mismo tiempo, había recuperado a su padre. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el futuro estaba en sus manos. El lujo ya no era una cárcel, sería el escenario donde reconstruiría su vida desde cero. Las noticias corrieron como pólvora. Los periódicos financieros hablaban de la caída del siglo y los titulares de revistas de alta gama mostraban a Alejandro y Elena esposados, con semblantes derrotados. Lucía, en cambio, aparecía junto a su padre, erguida como la nueva figura fuerte del imperio hotelero. Por primera vez, no era vista como la esposa de un millonario, sino como la heredera legítima de un patrimonio que había aprendido a defender con uñas y dientes. Esa transformación no había sido fácil, pero había valido cada lágrima y cada golpe recibido. Días después, Lucía visitó nuevamente el hospital, no como una hija desesperada, sino como una mujer en paz. Don Javier, recuperándose con firmeza, la recibió con una sonrisa orgullosa. «Lo lograste, hija. No solo salvaste la empresa, también te salvaste a ti misma», dijo, apretando su mano. Ella respondió con lágrimas de emoción: «Lo logramos juntos,
Papá, tu regreso me devolvió la fuerza que creía perdida. En esa habitación, sin necesidad de lujos, estaba el verdadero tesoro, la familia recuperada. La prensa internacional no dejaba de hablar de ella. Empresarios de todo el mundo la felicitaban, y las invitaciones a foros sobre inversiones llegaban sin descanso. Lucía sabía que tenía frente a sí un reto enorme: demostrar que no solo era heredera, sino también capaz de guiar un emporio con visión y transparencia. El lujo no debe ser una máscara, repetía a quienes la escuchaban. Debe ser un reflejo del trabajo honesto y del respeto a quienes confían en nosotros. Entre esa vorágine de compromisos, un rostro volvía a su mente una y otra vez: Daniel. El abogado había estado allí en cada momento crucial, apoyándola con discreción y respeto. Una tarde, lo citó en el restaurante panorámico de uno de los hoteles recién reformados. El lugar brillaba con un estilo elegante y minimalista, con vistas al mar. Cuando él llegó, Lucía lo recibió con una sonrisa que ya no estaba teñida de miedo, sino de gratitud y algo más profundo. «Quiero agradecerte», dijo ella, mientras el camarero servía una copa de vino tinto. «No solo por tu ayuda legal, sino por creer en mí cuando yo misma dudaba». Daniel la miró con calma, aunque sus ojos reflejaban un sentimiento contenido desde hacía tiempo. «Lucía, no fue un sacrificio, fue un honor. Eres más fuerte de lo que piensas, y mereces a alguien que te lo recuerde todos los días». El silencio que siguió estuvo cargado de una emoción nueva, distinta a todo lo vivido antes. La conversación fluyó como nunca. Hablaron de negocios, de viajes, de sus sueños más allá de la empresa. Lucía descubrió en Daniel a un hombre que no buscaba su patrimonio, sino su esencia. Era un contraste brutal con Alejandro, cuya ambición lo había devorado. Aquella tarde, por primera vez, se permitió reír de verdad, sin el peso de la traición oprimiéndole el pecho. Era una risa limpia, liberadora, que marcaba el inicio de una nueva vida. Al caer la noche, Daniel le propuso caminar por la terraza del hotel. El mar brillaba bajo la luna, y el aire fresco despejaba cualquier resto de angustia. En un momento de silencio, él se detuvo, tomó su mano y la miró con ternura. «Lucía, no tienes que responder ahora, pero me gustaría ser parte de tu nuevo comienzo». Ella sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era de dolor, sino de esperanza. El pasado había quedado atrás. El futuro estaba frente a ella. En los días siguientes, Lucía comenzó a tomar decisiones importantes. Reestructuró la junta directiva, implementó nuevas políticas de transparencia y destinó parte de las ganancias a proyectos sociales. El lujo seguía siendo parte del emporio, pero ya no era un símbolo vacío. Era una herramienta para transformar y dejar huella. Sus acciones la consolidaron no solo como heredera, sino como líder visionaria. El apellido que Alejandro y Elena habían intentado manchar, ahora brillaba con más fuerza que nunca. Una tarde, en el despacho de la sede central, Lucía observó el horizonte a través de los ventanales. Tenía en una mano una copa de vino y en la otra, los planos de un nuevo resort en construcción. Daniel entró con un informe, y ella lo recibió con una sonrisa confiada. No necesitaban palabras, la complicidad estaba ahí, construyéndose paso a paso, sin prisas, pero con firmeza. El amor, como las inversiones sólidas, debía crecer con paciencia y cuidado. El último brindis lo hizo con su padre, semanas después, en una cena privada en la casa familiar. «A la verdad, al renacimiento y al futuro», dijo don Javier levantando la copa. Lucía lo imitó, sintiendo que por fin había recuperado lo que nunca debió perder. Esa noche, mientras el eco de las risas llenaba el salón, comprendió que la traición había sido la chispa que la obligó a despertar. Y que, aunque el pasado estaba marcado por dolor, el futuro le ofrecía la oportunidad de escribir una historia completamente nueva. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces no te imaginas lo que sucedió cuando un hombre apareció en el tribunal sonriendo junto a su amante, mientras pedía el divorcio, creyendo que tenía la victoria asegurada. Lo que no esperaba era que el juez mencionara la herencia de su esposa, y desde ese instante, todo cambió. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de mi marido sonrió en el tribunal junto a su amante mientras pedía el divorcio, pero cuando el juez mencionó mi herencia, porque lo que ocurrió después dejó a todos sin palabras. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer, porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.